Ok, bueno, vamos a comenzar con el alineamiento. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Que. Namaskarams, Master. Que. Namaskarams, Master. N.
Namaskaram, Master. C, B, B. Namaskaram, Master. C, B, B. Namaskaram, Master. C, B, B. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo de lectura del libro La voz del silencio. Estamos en la parte 2 del libro, en donde ya convertidos en maestro de compasión, se le pide a ese Arhat que brinde la enseñanza, y en ese contexto habíamos leído hasta la estanza 119, que trabajamos también en la semana con mucho material, vinculado al orgullo, a la soberbia, a Maya, a la ilusión de la información que nos trae los sentidos. Entonces compartimos bastante data, incluso hasta 2 charlas, que se las recomiendo si no las vieron, asociadas a estos temas. Y ahora vamos a continuar a partir de ahí, así que, Ale, si querés agarrar la posta. Seguimos en la 120 entonces. La doctrina del corazón, oh discípulo,
es llamada gran tamizador. La rueda de la buena ley sigue adelante rápidamente. Muele de noche y de día, separando del grano dorado la cáscara sin valor, de la harina, los desechos. La mano de karma guía la rueda. Las revoluciones marcan los latidos del corazón kármico. El verdadero conocimiento es la harina, el falso saber, la cascarilla. Si quieres nutrirte con el pan de la sabiduría, debes amasar tu harina con las aguas cristalinas de Amrita. Pero si amasas tus escorias con el rocío de Maya, solo puedes producir alimento para las palomas negras de la muerte, las aves del nacimiento, del decaimiento y del dolor. Simplemente Amrita es la inmortalidad, según acá. Bueno. Hay bastante para esto con esto, ¿no? Sí, sí, hay bastante para rescatar acá. Empezamos con, entonces dice, la doctrina del corazón o discípulo. ¿Por qué o discípulo? Porque la doctrina del corazón es el sendero del discipulado. Todo lo que hemos visto hasta ahora desde los pies del maestro, con la voz del silencio, todo es la doctrina del corazón. Por eso dice o discípulo. Y es llamada gran tamizador. ¿Por qué? ¿Qué es el tamiz? ¿Qué es tamizar? Hay una frase que lo dice muy bien en alquimia, es separarás lo denso de lo sutil. ¿Qué es el tamiz? En verdad, se dice que el tamiz es como una especie de recipiente, utensilio, una especie de colador, ¿no es cierto? En la cual, si uno pone un recipiente, digamos, agua con algo denso, ¿no es cierto? Cae el agua, pues se filtra el agua y queda lo denso. O sea, que es un separador, ¿no es cierto? Separar lo falso de lo verdadero, lo denso de lo sutil. Eso en principio. Luego dice, habla de, lo vamos a dividir en dos partes, ¿no es cierto? Uno es la parte del karma, por un lado, y la otra parte es, donde se va a desmenuzar donde habla de grano dorado, cáscara, harina, pan de la sabiduría, aguas de la Amrita, ¿no? Con respecto al karma, que se relaciona con esta sentencia, primero, algo muy resumido, ¿no? Karma tiene 3 principios. Primer principio, toda causa tiene su efecto. Segundo principio, ley de acción y reacción. Lo que uno envía vuelve hacia nosotros. Y el tercer principio es el tema del tiempo. ¿Cuándo vuelve hacia nosotros? Puede ser inmediato o puede ser en días, meses, años o en próximas vidas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el karma? Una cosa es el karma para una persona común y otra cosa es el karma para un discípulo, que se refiere en estas sentencias. El karma es algo que viene con nosotros, es como un equipaje muy pesado, muy denso. ¿Por qué? Porque nos atrapa, nos atrae al plano físico, a la incontable rueda de muertes y renacimientos. Entonces, el karma también es una especie de tamizador, porque ¿qué pasa en el sendero del discipulado? Hay una aceleración del karma. Es decir, en cada vida a nosotros se nos da, por ejemplo, de todo ese equipaje kármico, supongamos que vamos a un ejemplo 100%, en tal vida se da un porcentaje. Por ejemplo, en esta vida vamos a recibir un 10%, ¿no es cierto? Pero en el discípulo, ¿qué pasa? Hay una aceleración del karma, pues se quiere liberar de todo esto. Entonces, en el discípulo, a este 10%, se trata de que ese 10% lo consuma rápidamente para darle un porcentaje mayor de ese karma en esa vida. Entonces, del 10%, supongo que se le da el 25%. Estamos hablando siempre de temas simbólicos, ¿no? Se da el 25%. Entonces, cuando uno salda, mira que uno vive ese karma, lo va saldando, va expulsando de sí mismo esa sustancia pesada que lo atrapa en la rueda de renacimientos y muertes, porque el discípulo se quiere liberar. Entonces también el karma también es un tamizador, porque permite que al discípulo se le
extraigas, se le expulse todo lo denso para que quede la parte sutil, lo verdadero del discípulo. Y luego habla de, en otro símbolo, se refiere a, ¿qué es el grano dorado? Bueno, para mí el grano dorado es el alma encarnante que vive, que experimenta de instante en instante. Porque, ¿qué es el grano? El grano contiene la harina, que es el conocimiento, es decir, verdadero, y la cascarilla, que es el conocimiento falso, es decir, lo verdadero y lo falso, lo sutil y lo denso. Entonces, ¿qué es la harina? Es el conocimiento verdadero. ¿Qué es la cascarilla? Que separar el conocimiento falso. Y dice que a través de la harina, al amasar la harina se obtiene el pan de la sabiduría, ¿no es cierto? Y para obtener el pan de sabiduría, amasando la harina hay que unirse con las aguas cristalinas de la Amrita. ¿Y cómo es eso? Nosotros, en cada experiencia que tenemos de la vida, el alma, una cosa es la personalidad, estamos hablando del alma. El alma, ante cada experiencia de la vida de instante en instante, tiene que sacar el significado más profundo de eso. ¿Y cómo lo va obteniendo? A través del estudio, del servicio y la meditación. Empieza y obtiene un entendimiento. Luego vuelve la rueda con ese significado, vuelve a estudiar, vuelve a servir y vuelve a meditar. De ese entendimiento pasamos a una octava mayor, comprensión. Luego vuelve, con esa comprensión, vuelve a estudiar, servir y meditar. Y este proceso continuo hace que nosotros, este conocimiento verdadero que vamos obteniendo, hace que el discípulo vaya entrando al plano búdico. Y el plano búdico está la luz de la conciencia, y esa luz es las aguas cristalinas de Amrita, que permite, al tomar contacto con este plano búdico, con estas aguas cristalinas, nos permite tener los significados más profundos, es decir, el pan de la sabiduría, ¿cierto? Y bueno, luego dice, pero si amasas tus escorias con el rocío de malla, solo puedes producir alimento para las palomas negras de la muerte, es decir, nacimiento, decaimiento y dolor. Es decir, que la persona normal no produce todo este proceso, sino que él va generando continuamente karma. Todas sus reflexiones, todo lo bueno y lo malo que hace es desde el punto de vista de su personalidad. Por lo tanto, sigue generando karma, sigue generando apego al plano físico y volver continuamente a la rueda del nacimiento y muerte. Solamente, ¿qué pasa? El discípulo obtiene el pan de la sabiduría mientras está encarnado, y eso le permite tamizar, es decir, ir liberándose de todas las escorias, de todas las impurezas, de todo el karma negativo. En cambio, en la persona normal que genera karma, los significados profundos, el pan de la sabiduría, lo obtiene, ya lo dijimos eso a los pies del maestro, lo obtiene cuando desencarna en los planos devachánicos, cuando el alma va dejando el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental inferior y se encuentra consigo mismo en su propio plano. Entonces ahí va obteniendo sabiduría. Pero la diferencia es que por más que obtiene sabiduría el alma, sigue estando apegada y vuelve a encarnar continuamente, no se libera. En cambio el discípulo, al ser consciente, al estar encarnado, mientras va haciendo todo ese proceso de obtener significados, se va liberando de esta, gradualmente por supuesto, de esta rueda de nacimientos y muertes. Puedo seguir, pero quisiera también que hablen un poco Alejandro y Seba y alguno otro. Sí, no, muy interesante, Ale, siempre lo que exponés. Simplemente para complementar lo que decís, y no repetir todo con lo muy bien que dijiste vos, es interesante cómo lo describe a Karma en 121, ¿no? Que la mano de Karma guía la rueda, las revoluciones marcan los latidos del corazón kármico. O sea, una de las reflexiones que salen de esta oración, por ejemplo, los latidos del corazón, con esta frase, con esta adjetivación, es como que humaniza lo que es karma, que uno lo tiene como leyes frías, secas, sin vida, y en realidad acá con esta aseveración es como que en realidad lo pone a un nivel como de un ser vivo, como un ente, como una inteligencia, que no es algo ciego.
Y también lo describe como algo de cierta manera como inevitable, ¿no? Que la rueda gira, gira y nada la detiene, como la rueda de un molino que por más que es pesada y va a seguir girando, justamente por su propio peso. Y eso lo que hace es que continuamente, como bien lo dijiste, Ale, el karma separa lo falso de lo verdadero. O sea, tanto lo verdadero como lo falso crecen juntos en este mundo, pero después el karma lo va separando. ¿A través de qué? Justamente de las consecuencias que va generando nuestras acciones, que nos hacen sufrir, que nos hacen ponernos contentos, alegres o demás. Entonces es como que el karma nos va asignando la familia en que nacemos, nuestras condiciones, nuestras circunstancias. Es como que el karma nos va asignando las experiencias que necesitamos para separar esto, lo verdadero, de lo falso. Y lo otro interesante, como vos también dijiste, hace la metáfora de amasar la harina con las aguas. Eso a uno nos recuerda como el dicho de poner manos en la masa, ¿no? Ese dicho popular tan conocido. ¿Qué quiere decir? O sea, de tomar acción. Uno en este mundo tiene que tomar acción. Después, a continuación, vamos a ver que también habla mucho del tema de la acción y de la inacción, este libro. Pero acá habla de dos tipos de acciones, ¿no? Amasar con harina y con el agua de Amrita, o amasar las escorias con el rocío de Maya. En ambos casos da la idea de que hay algo más sólido y algo más sutil. Siempre uno actúa de esa manera, ¿no? Lo sutil siempre es como la motivación, el sentimiento, y lo sólido sería como lo físico, ¿no? Y uno lo puede tener, amasar con lo verdadero, teniendo una motivación superior, que sería Amrita y la harina, o trabajar con lo falso, sería apegado a lo que vemos con los sentidos, ¿no? Y motivados por motivos personales egoístas, que eso lo da Maya. O sea, Maya, ya muchas veces dijimos que la gran herejía, entre comillas, que provoca Maya es la separatividad, es lo que nos motiva generalmente a actuar, y eso es lo que va generando que nosotros actuemos justamente amasando, entre comillas, escorias con el rocío de la ilusión. Y eso va a producir, como también lo dijo Ale, más consecuencias kármicas que nos van a seguir atando a la rueda de encarnación, ¿no? También después, no sé si querés decir algo, Seba, podemos seguir un poquito más después en los otros comentarios, pero si querés... No sé si alguien quiere comentar algo, como para hacer un intercambio de los que participan y no sea toda exposición nuestra. Si alguien quiere hacer un comentario, alguna consulta, en función a lo que leímos, a lo que se reflexionó. Como para complementar poquito, entonces, todo lo bien que dijeron, a veces a la ley del karma, de la cual ya hablamos bastante en otros momentos, y se compartió también material, y vamos a seguir haciéndolo, porque eso es, digamos, una ley fundamental de la manifestación, y como dice a los pies del maestro, una de las cuestiones más importantes que tenemos es conocer las leyes que rigen la vida, o sea, las reglas del juego, y ajustarnos en función a estas leyes, ¿no? Y acá te dice la buena ley, como me hace acordar un poco a los 6 días de la creación, y el séptimo que descansó, que vio Dios que era bueno cuando termina cada jornada de creación. O sea que no es algo que viene a restringirnos y a jodernos, como a veces se le puede atribuir al karma, sino que viene a ayudarnos a crecer, a buscar ese equilibrio, a favorecernos para que encontremos ese equilibrio de algún modo perdido por Maya, por la ilusión, por el espejismo, por la ignorancia, por el apego a lo limitado, por esa conciencia localizada que generó la falsa creencia de estar separado del resto, y entonces lo que genera, lo hace con esa acción. Hay principalmente dos acciones, ¿no? Una acción en la cual conduce al apego, y que más que acción creadora es reacción, y que nos genera un círculo vicioso de repetir patrones, y esa es la que
la que nos condiciona y hace que nuestros cuerpos se vuelvan densos, y otra acción que es inegoísta, que surge espontánea, que es creativa, en la cual no nos creemos hacedores, sino que hay, digamos, la vida fluye sin coloreo a través nuestro, y por lo tanto esa acción nos genera consecuencias limitantes. En la primera nos llenamos de apegos, por lo tanto de gravedad, ¿no? O sea, la ley de gravedad la podemos asociar en algún sentido con el karma. Cuanto más condicionados estamos por el karma, más pesados son nuestros vehículos, más densos, por decirlo de un modo, más limitados estamos en nuestra conciencia. En la medida que vamos liberando peso de nuestros cuerpos físicos, esterofísico, emocional y mental, se va liberando karma condicionante y vamos ganando altura. Entonces vamos entrando en conciencia en otros planos, relacionándonos desde otra inteligencia vincular, ¿no? O sea, mucho más compleja, más inclusiva, que es el factor base, ¿no? El factor común, la unidad subyacente. Empieza entonces a encontrar una expresión sin distorsiones, sin la distorsión del egoísmo, el falso yo. Entonces, podemos entender a este proceso de depuración, de tamizado, como una liberación de gravedad, como una purificación y reestructuración de los cuerpos, y pese acá que nos muestra que siempre está funcionando, que la ley en algún punto es neutral, también y que de día y noche muele, digamos, a modo de molino el grano, para equilibrar en esa dinámica las fuerzas y enfocarse la manifestación, enfocar los distintos grupos que van evolucionando en función de un propósito inclusivo. No estamos condicionados eternamente a ese karma, no tenemos por qué, por lo menos eso es lo que nos enseñan las distintas tradiciones, no tenemos por qué estar restringidos a errores del pasado. Errores que si aprendimos no tenemos por qué sufrir. Hay varias técnicas, de hecho el maestro Sibi habla de que en la medida que invoquemos esta energía con el mantra podemos neutralizar el karma. Lo mismo plantea Yogananda con Kriya Yoga, la posibilidad de acelerar la evolución y liberarse del karma, de traer el futuro al presente, algo que comentó Ale. Una de las cuestiones que se plantea en el discípulo es la posibilidad de acelerar el proceso evolutivo, es decir, estados de conciencia o contextos que tendrían que ver con un futuro distante, se pueden traer al presente porque en última instancia, como vemos en el tiempo, todo está aquí y ahora, como cuando hablamos y compartimos información respecto al tiempo en el grupo, todo está aquí y ahora. Entonces, ese futuro es dentro de la mente lineal, que es la que genera el karma, digamos, consecuencial. Pero podemos traer ese futuro al presente, liberarnos de la gravedad y vivir estados de conciencia que serían eventualmente dentro de la linealidad evolutiva para tiempos distantes. Entonces no estamos restringidos por el karma, porque el karma es mucho más complejo de lo que en una primera instancia creemos. Lo asociamos a ley de causa y efecto, y es verdad, lo hacemos acción y reacción, y como una linealidad, pero no es todo tan lineal, el tiempo no es lineal solamente, también hay una cuestión de ciclos, de una posibilidad incluso de ir hacia atrás. Eso lo vimos a nivel cuántico, ya se sabe. Lo que quiero decir es que al karma se lo puede asociar con la gravedad, con el tiempo, y no estamos restringidos a ese nivel solamente. Podemos, utilizando por ejemplo la llama violeta, que es otra cuestión que le pregunté al maestro Kumar, acelerar nuestra vibración y montarnos como si fuese en un puente para que la energía, la sustancia, las condiciones y las consecuencias más densas pasen por debajo sin tocarnos. Y nosotros entonces entramos en otra matriz vincular, en otro estado de conciencia. Así que es posible trascender restricciones kármicas. Algunas comenté, Kriya Yoga, dice Yogananda, si Vivi plantea en la medida que lo invocamos a él, la llama violeta, o siendo creativos, viviendo en el aquí y ahora, en lo atemporal, para liberarnos de las restricciones temporales que eventualmente nos propone alguna interpretación kármica, ¿no? De esa karma, entendiendo el karma como causa y consecuencia inevitable. Más allá de que también es verdad que al discípulo tiene que estar mucho más atento porque se aceleran los procesos y lo que produce
viene más rápido y por lo tanto tiene que estar mucho más atento de qué es lo que genera. De otras cuestiones que cuanto más conocemos, también más responsabilidad tenemos. O sea, hay muchos temas en este concepto del karma que hay que analizar, pero lo que quiero destacar es que no estamos limitados a las acciones pasadas, sino que podemos aprender sin tener que sufrir y neutralizar ciertos efectos para poder elevarnos sobre ellos expandiendo nuestra conciencia, básicamente. Claro, este tema del sufrir o del dolor es muy interesante porque justamente vos empezaste diciendo que a veces uno lo toma acá al karma como algo que, entre comillas, que jode. Porque a veces, la mayor parte de las veces, ¿por qué? Nos hace sufrir por las circunstancias que nos hacen tener que vivir. Pero en realidad ese sufrimiento es de la personalidad. Ale había comentado, por ejemplo, la semana pasada, cuando se dijo del tema del orgullo o de la soberbia, o de las críticas, cuando uno recibe críticas, ¿quién es el que recibe críticas? ¿Y por qué uno sufre? Porque si uno está concentrado en la personalidad, cree que uno es el que recibe las críticas. Y si no, si uno está en el yo superior, sabe que las críticas son una subpersonalidad que es imperfecta. Con el tema del sufrimiento que acabas de mencionar, Seba, es similar también, ¿no? ¿Quién es el que sufre? Realmente el que sufre es la personalidad, pero por un tema de ignorancia. Se dice que cuando uno está consciente en los planos superiores, si bien atraviesa, digamos, situaciones de sufrimiento, no lo vive como una catástrofe, sino justamente lo vive como un proceso purificador, como un proceso que va separando lo real de lo real. Cuando uno asume la vida y la experiencia de esa forma, como que todo es una enseñanza, ante sufrimiento no se lo vive como una catástrofe o como algo que es injusto o como algo que no debería suceder, sino que se lo vive como una experiencia purificadora. Después vamos a ver también más adelante de qué bella manera se resume estos conceptos, también de manera metafórica, ¿no? Como suelen hacer estas estanzas de manera tan bella. El otro tema que quería por ahí también destacar es el tema del tamizador. Cómo se usa esta metáfora del tamizador nuevamente para separar lo real de lo irreal, lo bueno de lo malo, si uno quiere decir. Y viene a la mente algo directo de la Biblia, no sé si todos seguramente por ahí lo recuerdan, la famosa parábola del trigo y la cizaña que Jesús le dice a sus seguidores, ¿no? Que yo la relaciono bastante con esto de la siguiente manera. Primero vamos a leer rápidamente la parábola, si les parece, que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ese es el planteo de lo que sucedió, ¿no? Que se sembró lo bueno con el trigo con la cizaña. ¿Y qué es lo que le aconseja Jesús hacer ante esa situación? Siempre metafóricamente hablando. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nuevamente acá es una parábola muy, si uno la quiere por ahí ver, es muy similar a lo que acabamos de leer en La Voz del Silencio, ¿no? Que existe, en este caso, la cizaña, que sería lo falso, y el trigo, que sería lo verdadero, ¿no? Y también da la idea de que ambas cosas fructifican en el mundo, o tienen que fructificar en el mundo. Y que finalmente después, cuando van al granero, o al malamolienda, o cuando viene la cosecha, en este caso, se separan. Hay un proceso de separación. O sea, conceptualmente están los dos hechos. Primero, que tanto lo bueno como lo malo germina y se desarrolla, pero después viene un proceso de separación de lo bueno y de lo malo. Entonces, y lo bueno se va purificando. Digamos. Estos son como metáforas que ilustran lo que es el proceso de purificación en un discípulo, ¿no? o con cualquier persona en realidad, que karma actúa de esta manera
para ir purificando, separando lo bueno de lo malo de cada uno, ¿no? Nos va mostrando cada situación para que nosotros aprendamos a discernir lo bueno y lo malo. Y si seguimos amasando con lo que es ilusión, karma nos seguirá mostrando experiencias similares hasta que aprendemos a discernir lo que es ilusión de lo que es real, ¿no? También podemos hacer chicos, Alex, Eva, los demás, un ejercicio creativo. ¿Cómo lo vería, cómo ante una experiencia de un discípulo, como por ejemplo la muerte de un ser querido, ¿no es cierto? ¿Cómo separamos lo verdadero de repente de lo falso, ¿no es cierto? ¿Cómo toma la personalidad la muerte de un ser querido? Porque el concepto que tiene la personalidad ante la muerte, por ejemplo, de un padre es muy triste, es muy dramático, ¿no es cierto? Por ese concepto, ese amor que se genera a través de la personalidad. Pero ¿cómo lo vería la muerte de un ser querido, el alma, por ejemplo? Podemos buscar cómo lo ve de repente un discípulo avanzado, qué conceptos trataría de separar entre lo verdadero y lo falso, entre la muerte de un padre, por ejemplo. Una cosa que podemos decir, acá me anoté, cuando muere un ser querido con un padre, primero que no existe la muerte. Solo el alma abandona un traje, ¿no es cierto? Que en este caso sería el cuerpo físico. La relación de padre-hijo, la otra vez contó el maestro Kumar cuando falleció hace muy poquito su papá, que la relación de padre-hijo es una relación circunstancial de esa encarnación. Pero cuando uno es discípulo avanzado, iniciado, uno tiene en su conciencia ese estado de, vale la redundancia, un estado de conciencia de eternidad, ¿no es cierto? Entonces, una encarnación realmente es como un día. Por lo tanto, sabe que ese alma, la cual en ese caso fue su padre, en una encarnación anterior fue su tío, su hermano, su amigo, su enemigo, ¿no es cierto? Se va como independizando de esta relación de hijo y padre. Por lo tanto, dice, este alma en esta encarnación fue mi padre, pero en la próxima puede ser mi madre, mi hermano, mi amigo, mi discípulo, mi maestro, etc. También dice, no existe la muerte física. El alma, dice, va a volver a encarnar. ¿No es cierto? En la muerte descansa, se libera, va a planos superiores. Inclusive el alma de un iniciado, un discípulo avanzado, en meditación puede contactarse con el alma del difunto. Y así ustedes pueden agregarle otros conceptos. Así un discípulo va así separando lo que es lo falso de lo verdadero ante cada experiencia. Por supuesto, esto lo que estamos diciendo es intelectual para nosotros, pero un maestro lo vive realmente en sí, lo experimenta en sí mismo. No sé, Alex, Eva, ¿alguno más? Sí, yo había acá, la verdad que hay muchas cosas para decir el karma, de hecho sí que pueden escribir libros enteros al respecto, algunas comentamos en otros días y ahora complementamos, pero está bueno que haya un feedback con la gente a partir de lo que fuimos diciendo. Y acá Mary Cruz dice algo, no sé si lo querés leer vos, Sale. Así La vida responde con una fuerza, después. Cuando dices que podemos... La de Mary Cruz, los otros son comentarios que compartí yo como para que la gente lea. Cuando dices que podemos liberarnos más rápido del karma, quiere decir que todas esas deudas de amor o aprendizajes, buenos o malos, ¿me vendrán todos juntos como balde de agua fría? Yo lo que decía, y lo voy a desarrollar un poquito más, y es algo que comentan los maestros, es que no estamos condicionados de manera lineal con el karma. Nuestro karma más próximo, más inmediato, y sobre el que tenemos que trabajar sobre todo, que es el que influye en el contexto y trae las situaciones o las experiencias de vida, tiene que ver con nuestros vehículos, con los vehículos con que encarnamos, ¿no? Que están asociados con lo que fuimos cultivando a lo largo de una serie de encarnaciones. Nosotros encarnamos con determinado cuerpo mental, emocional y físico, en un momento, en un lugar. Ahí también entonces la carta natal está asociada con esta ley. Por lo tanto, si es una ley, no hay azar, no es casualidad, hay una inteligencia subyacente a todo esto. Y entonces nosotros encarnamos con estos vehículos que, según la ley de los ciclos, se van desplegando, y semillas que están latentes
entran en acto a lo largo de nuestra vida, generando los contextos de aprendizaje, las situaciones, etcétera, etcétera. Si nosotros modificamos, nosotros como alma, modificamos los instrumentos con los que encarnamos, es decir, si purificamos y reconfiguramos nuestro cuerpo mental, si aquietamos y volvemos transparente nuestro cuerpo emocional, si la sustancia de nuestro cuerpo heterofísico se vuelve mucho más sensible, sutil, luminosa, vibratoriamente va a cambiar nuestra nota, por lo tanto lo que vamos a traer va a ser diferente. Entonces tenemos la posibilidad, como dije antes, de liberarnos de la gravedad, de la ley de gravedad, basándonos en la ley de gravedad, de la densidad, de la masa de esos vehículos. Es como hacerlos más ligeros. Al ser más ligeros, son más sutiles, están menos apegados a la tierra, por lo tanto la energía que somos, el alma, no encuentra distorsión a través de ellos y puede expresarse con mayor esplendor. Entonces la meditación, por ejemplo, es una manera de eliminar átomos densos o más groseros de nuestros vehículos y reemplazarlos en este proceso de transmutación por sustancia emocional, mental o heterofísica más sutil. Recordemos que las iniciaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con un reemplazo de la materia de los planos inferiores de cada uno de los planos por materia atómica, finalmente, para llegar a ser maestros, que es el subplano superior de cada uno de los planos, de los tres mundos de evolución humana, es decir, el mental, el emocional y el heterofísico. Entonces, podemos hacer este proceso. Entonces, nosotros no Claro, es que... lo que acabas de describir literalmente es la purificación de nuestros vehículos, ¿no? Que sería y lo que quería aclarar... Sutilización de los vehículos. Por eso, y en la medida que estos vehículos, que es los que en realidad la semilla kármica termina germinando, ¿no? Según como pensamos, interpretamos la realidad, nos revinculamos con el resto de la vida, y eso entonces experimentamos, ya sea en placer o en dolor. Entonces, si purificamos nuestros vehículos, cambia la realidad, cambia nuestro karma, lo cual no significa, no es el karma una bolsa solamente pesada que viene toda junta. No, hay que hacerlo más complejo, entenderlo mucho más rica, de una manera más rica. Entonces, si yo cambio mis vehículos y puedo como alma hacer que estos instrumentos sean más puros, la vibración se modifica, las situaciones acordes a esa vibración se modifican. ¿Se entiende? Entonces no es que viene todo junto, como si me pasa por debajo. ¿Se acuerdan que yo di el ejemplo del puente? Si trabajo con la llama violeta, ¿qué hace la llama violeta? Purifica los vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Lo más denso, lo que tenía que ver con la ignorancia, lo que tenía que ver con el error, pasa por debajo y no me toca. Si yo trabajo con el mantra en CVV, trabajo en el sonido, la energía de Acuario, la energía de Urano, la llama violeta cósmica que está codificada en ese mantra, nos dice el maestro Civi que neutraliza nuestro karma. Neutraliza nuestro karma es lo mismo que este mismo ejemplo del puente, ¿no? Lo denso pasa por debajo y a nosotros no nos toca porque estamos en otro estado de conciencia. Si nosotros modificamos nuestro estado de conciencia, lo que generó las causas que generan ciertas consecuencias como se superan porque nuestro estado se modificó. Incluso, si las situaciones externas no se modifican, que se modifican, pero supongamos que no se modifican, como cambié internamente al interpretarlas de otro modo, ya cambió. Entonces no es que sufrirlo y viene todo junto, no, eso es una concepción muy limitante del karma. Por eso les decía, con la meditación, con la invocación de la llama violeta, con Kriya Yoga, por ejemplo, Yogananda, o la invocación del maestro CVV, haciendo servicio, neutralizamos karma negativo, ¿no? Porque estamos generando karma positivo, neutralizamos karma negativo, por entender un modo de positivo o negativo lo que nos hace sufrir o lo que nos lleva a estados de conciencia más inclusivas. Son herramientas que tenemos para liberarnos de estas ataduras que por ignorancia en un pasado remoto hicimos, e incluso podemos reiterar en el presente, mientras que seamos igual también lo que se nos enseña es a no tener miedo de la cantidad de karma que se nos asigne. Se dice que nunca vamos a tener un peso más pesado del que podemos soportar. Siempre la ley de karma como que distribuye de manera tal cual, pues está basada en la compasión también. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una reflexión, una consulta o compartir algo al respecto, y si no, seguiríamos. ¿Me ves a mí? ¿Me ves? Sí. Sí. Yo noté mucho cambio desde que estoy con la WTT haciendo todos estos trabajos,
que están encarnados en mí, yo lo siento así, de esta manera. Por ejemplo, cantar el Om, es decir, lo que vos decís, lo de Sibibi, lo de la llama violeta, es decir, todos los trabajos que plantea el maestro. Pero hay un punto en las pérdidas que a mí me cuestan, que es, digamos, cuando se cierra la puerta y el otro se va y no va a volver nunca más. Ese punto, como que sería del umbral, yo lo comprendo, es decir, eh, desde todo esto lo sé, pero también me permito de pronto, bueno, paso un periodo de doliente verdaderamente, y después como que se me va acomodando la cosa, ¿no? Eh, pero el acompañar a alguien en el paso del umbral no es, por lo menos a mí me está pasando, ¿no? Y aparte se murieron amigos que me costó un montón. Es decir, un montón, no digo un montón de tiempo, yo sé a dónde va el alma, lo sé y estoy tranquila, pero hay una parte emocional que paso por ahí. Y bueno, y me duele un montón y de pronto, que es el desapego sería el punto, ¿no? Que bueno, no sé si tendrá que ver con el karma, pero sí con las emociones. Eso quería decir nada más. Sí, el tema es cómo uno vive esas situaciones, ¿no? Porque el otro peligro, que lo vamos a ver a continuación, es si uno toma estas enseñanzas y como que subestima o desdeña este tipo de emociones, diciendo, no, eso es estar apegado o es de un ser inferior. No, porque eso es incorrecto. Uno tiene que vivir intensamente todas las experiencias, si son de dolor, las tiene que vivir como tal, pero con esa convicción interna de que todo está como para mejorarlo, digamos, con esa paz que te da comprender que todo lo que sucede está para que mejoremos y aprender de eso. No quiere decir que no suframos, porque en este mundo siempre vamos a sufrir, porque no es nuestro mundo, digamos. Entonces siempre de una u otra forma nos va a tocar sufrir. El tema es cómo afrontamos esas situaciones de una manera correcta y de una manera noble, ¿no? Sí, yo con respecto a lo que planteabas, con lo primero que arrancaste, que no va a volver nunca más. Y es lógico porque nosotros como estamos apegados al cuerpo, nuestro estado de conciencia todavía está muy fuerte en la identificación con el cuerpo y volvemos, identificamos al otro con el cuerpo, a la realidad son cosas para nosotros, entonces desde ahí lo que planteas es así. El tema es que si nosotros, y desde ahí entonces el duelo, y permitirnos el duelo, y que es aprendizaje, y no hay que restringir ni reprimir nada porque se sufre más, o sea, todo lo que se reprime se pervierte o genera enfermedad, o sea, el duelo hay que atravesarlo, pero porque todavía nuestro estado de conciencia está asociado al apego del cuerpo. Y el otro lo identificamos con el cuerpo y a nosotros nos identificamos con el cuerpo. Y es lo que hay, es eso. Pero ¿qué nos enseñan o qué nos explican un poco las enseñanzas? ¿A dónde nos llevan? A que nos reconozcamos que no somos el cuerpo, sino que somos seres espirituales, incluso más, podríamos ir siendo al Vedanta, que solamente que en lo absoluto existe y que no hay otra cosa. Eso sería como lo más profundo que podríamos revelar. Pero mientras tanto, en tiempo y espacio, en esta ilusión, en este simulacro que estamos jugando, nos creemos que somos el cuerpo y desde ahí lo que vos planteaste es real. O sea, para nosotros sufrimos porque decimos el otro no va a estar más. Pero si nosotros empezamos a liberarnos o a purificar las emociones con las que nos identificamos, los conceptos que nos restringen, y a ver que no somos el cuerpo, sino que somos la conciencia que sostiene el cuerpo y no el cuerpo que nos sostiene a nosotros, y empezamos a vivenciar la unidad, todo esto naturalmente desaparece, porque es parte del maya, de la ilusión de la que hablamos antes. Entonces todo tiene que ver con el nivel de conciencia en que estamos. Reconocer el nivel de conciencia que estamos y trabajar desde ahí. No generar fantasías ni represiones para generar una ilusión de que trascendí cierto estado de conciencia y ya ahora estoy más integrado a la totalidad. No, tampoco hay que ser, o sea, discernir y ser reales en ese sentido, reales en términos relativos, ¿no? Porque la realidad última es la vida una.
Pero bueno, en tiempo y espacio estamos en esa ilusión y trabajamos desde ahí y empezamos a incorporar estos conceptos para hacerlos carne. Y en la medida que lo hacemos carne, nos damos cuenta que en realidad no se va a ningún lado, porque no vino de ningún lado, que no estamos desconectados con nadie, por más que esté encarnado en un tiempo o no esté encarnado en un tiempo, y que incluso cada noche nosotros dejamos el cuerpo y entramos en contacto también con las conciencias con las que nos relacionamos y dejaron el cuerpo durante muchos años de nuestra vida. Entonces es empezar a ganar más presencia para reconocer esta vida subyacente, y eso implicaría, como dije antes, un cambio muy profundo a nivel de los tres mundos, ¿no? A nivel emocional, mental y heterofísico. Pero sí, por ahora es muy presente, que no lo vamos a ver más. Si querés, ahora eso seguimos. es porque parte ahora, de la ilusión. claro, ahora justo lo que hablan las próximas estancias es cuando uno asume de manera incorrecta este tipo de enseñanzas. Si querés lo leemos, es interesante. Dale. Creo que está muy relacionado justamente con lo que están hablando. 123. Si te dicen que para llegar a ser un arján debes cesar de amar a todos los seres, diles que mienten. Si te dicen que para obtener la liberación debes odiar a tu madre y descuidar a tu hijo, negar a tu padre y llamarle amo de casa, renunciar a toda compasión por los seres humanos y los animales, diles que sus lenguas pronuncian falsedades. Así enseñan los tirtikas, los no creyentes. Si te han enseñado que el pecado nace de la acción y la bienaventuranza de la inacción absoluta, diles que yerran. La impermanencia de la acción humana, la liberación del yugo de la mente por la cesación de pecados y faltas, no son para los egos devas. Así dice la doctrina del corazón. Si quieren, consultamos acá el glosario de lo que llama amo de casa. ¿Y qué serían los egos devas? Ahora después lo hablamos. Ahora, dice, Ratapala, el gran Arhat, se dirige así a su padre en la leyenda llamada Ratapala Sutrasana. Puesto que todas estas leyendas son alegóricas, por ejemplo, el padre Ratapala tiene una mansión con 7 puertas. Por eso se reprocha a quienes las aceptan literalmente. Bueno, acá es como que asocia el tema del amo de casa a una alegoría relacionada con Ratapala. Esa es una acotación de Blavatsky. Y lo de los egos devas, 7, el ego que reencarna. A eso llama ego deva. Egos devas. Bueno, acá justamente se pone todo lo que, cuando las enseñanzas son tomadas de una manera como de la ley, como antes se decía de la ley, y de manera rígida, sin vida, es como surgen muchas cosas falsedades, que es como retorcer la enseñanza, ¿no? No sé ustedes si quieren comentar algo. Ale, tenés el muteado el micrófono. Perdón. Sí, gracias, Ale. Primero, recordemos que el Arhat es el maestro de compasión. Y la compasión es un amor estable que incluye a todos los seres y a todas las cosas. No hay exclusión, es decir, no hay separación. Amo más a uno, amo más al otro, ¿no sé? O un amor diferente según los grados de parentesco, por ejemplo. No, la compasión es un amor estable, un amor en una octava superior
que incluye a todos los seres y a todas las cosas. ¿Por qué? Porque detrás de los seres y detrás de todas las cosas siempre está el uno, ¿no es cierto? El Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esto es importante como introducción. Luego tengamos en cuenta que salvo el ocultismo o el esoterismo actual, yo digo, lo voy a llamar entre comillas, el esoterismo de la era de Acuario, todavía en un gran porcentaje, en ciertos conceptos, estamos viviendo en la era de Piscis. Ustedes piensen que en la era de Piscis, si leemos la vida de santos, de los místicos cristianos, ¿no es cierto? Vemos que el concepto de espiritualidad, cuando uno tiene una aspiración espiritual, a esa persona se lo obligaba de una manera a recluirse, a separarse, ¿no es cierto? E ir a vivir ese sendero dentro de un convento, de un monasterio o de un ashram físico. Es decir, si uno estaba casado y tenía hijos, se separaba, o sea, surgía esa aspiración espiritual, tenía que, por las reglas espirituales de aquella época, inclusive tal vez en algunos casos también en la época actual, era pisciana, debía recluirse, separarse de su amor, se separaba de sus responsabilidades kármicas, consigo mismo, con su familia, con su trabajo, en sus relaciones sociales, ¿no es cierto? Se iba a hacer una vida solitaria. En ejemplo, yo he leído ciertas biografías de cristianos místicos, ustedes no sé si recordarán a Orígenes, Clemente de Alejandría y otros más, que hubo casos que por seguir, digamos, adictos y apegados a esos conceptos, hasta se hacían, algunos místicos se operaban los genitales, inclusive, para no tentarse con las mujeres. En otros casos había maestros que no querían, o maestros entre comillas, ¿no? Maestros que no querían, venían de repente personas, mujeres, ataviadas por problemas personales y no querían acercarse a ellas, no querían darles la mano, abrazarlas, consolarlas, justamente por miedo a la tentación. Es rechazar el principio femenino. Ustedes vieron también a veces la película, de repente, así rápidamente, El pájaro, no sé si recuerdan, El pájaro cuando hasta morir. Una película muy, muy linda donde es el protagonista que tiene un amor hacia la vida espiritual, hacia el sacerdocio, se enamora de una mujer también. Y bueno, y en ese momento, como dije, la regla espiritual, independientemente que también tuvo un hijo que se entera después, pero lo que quiero decir es que como regla espiritual había que abandonar ese amor hacia esa mujer. Tenía que elegir o el amor hacia la mujer o la vida, el deseo intenso hacia Dios, a la vida espiritual. ¿Cierto? Pero estos son conceptos arcaicos hoy en día para la vida espiritual. Hoy en día vemos que el discípulo, técnicamente lo que es un discípulo espiritual, el templo para ese discípulo hoy es la vida diaria, la vida misma, como dijo Alejandro. Hoy uno tiene que considerar en cada una de sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus empleados, con sus amigos, con sus mascotas, seguir en esas relaciones, buscar la forma de atraer esa chispa espiritual e introducirla en cada una de esas relaciones. Claro, y el maestro, Ale, viste que lo que decís vos está relacionado justamente con lo que pregona nuestro maestro Kumar, que formó una familia y siempre estuvo con la familia, con los hijos, y lo pone él también como ejemplo, ¿no? De un maestro que no deja sus obligaciones familiares. Así es, hoy en día las pruebas del discípulo espiritual se encuentran, como digas, pruebas que han de ser en monasterios, las pruebas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, que son pruebas. El discípulo las experimenta en la vida diaria, en sus relaciones grupales espirituales, con su grupo de fraternidad espiritual, con su familia, con sus amigos, con sus enemigos, ¿no es cierto? Hoy en día el templo es la naturaleza misma. Por ejemplo, vieron que al principio cuando vimos el sendero de óctuple de Patanjali, tenemos los llamas y ni llamas. Unos son conceptos para hacer y los otros para no hacer. Claro, cuando uno se recluye, no hace, pero también están los conceptos del hacer, y para hacer uno tiene que salir de esa reclusión y vivir la vida cotidiana, ¿no es cierto? Si no, uno no hace nada. Y cuando se refiere a la acción, no hay que confundir cuando se habla de la acción y la inacción. Es decir, que muchas veces
cuando la personalidad está en inacción. Por ejemplo, la personalidad puede ser una persona, puede ser un iniciado, puede estar enfermo, en cama. La personalidad, el cuerpo físico, parece que no actúa porque está en cama, está enfermo, o está la personalidad, está en meditación, está quieto. El yo superior, el alma, esa alma de Eva, que es la del discípulo iniciado, que maneja y regula sus cuerpos superiores, puede salir del cuerpo físico con su cuerpo superior, su cuerpo de luz, su cuerpo diamantino, y puede hacer mucho servicio también. Por eso cuando muchas veces habla, hay conceptos donde dice, después va a hablar de qué pasa en la acción y la inacción. Bueno, por eso, una de las cosas es no hay que confundir. Uno puede estar quieto desde el punto de vista de la personalidad, pero hacer mucho desde el punto de vista del alma, del yo superior. No sé quién Ale, quiere agregar algo. vos mencionaste, por ejemplo, que la enseñanza de recluirse es una enseñanza pisciana, digamos, ¿no? Que no corresponde a los tiempos modernos. Y si querés podemos ahondar un poco más en eso, viendo un poco mejor son los tirtikas. Acá simplemente dice que son los ascetas de Brahman. Eso que uno no hace acordar a los que son los que se autoflagelaban, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Ascetas. Y busquemos, porque no dice mucho más en La Voz del Silencio, pero busquemos en el glosario teosófico qué eran los tirtikas. Si quieren, para ampliar digamos, quienes pregonaban este tipo de enseñanzas tan ascéticas, ¿no? Los tirtikas son maestros heréticos. Epíteto aplicado por los ascetas budistas a los brahmanes y a ciertos yogis de la India. Los tirtikas son sectarios brahmánicos que viven más allá del Himalaya y son llamados infieles por los budistas de la región o tierra sagrada, el Tíbet y viceversa. Y también podemos agregar lo que es tirta, que es lugar sagrado a lo largo de un río o lago, a donde van los peregrinos para hacer sus abluciones anuales. Esta palabra significa además ciencia sagrada, escuela de filosofía, avatara o descenso de una divinidad. O sea, en resumen, los tirtikas son gente, como lo veníamos diciendo, religiosa, digamos, ortodoxa, que cumple con ir a los sitios sagrados, toma las abluciones, etc. Y predica este tipo de enseñanzas, ¿no? De abstraerse de la familia, de todos los placeres, de todas las experiencias mundanas, y recluirse, ¿no? Eso es lo que llama acá los tirtikas o los no creyentes. Los no creyentes Sí, Sí. no, lo vería a los tirtikas dentro de la doctrina de Cristo como aquellos que pecan contra el Espíritu Santo, o sea, como que niegan a las responsabilidades de la vida, niegan el ambiente kármico en que el alma elige encarnar, niegan el servicio, niegan la vincularidad y sobre todo, como dice en el 124, si nosotros confundimos el sendero con no cumplir con nuestras responsabilidades, eso es un gran error. Porque en cumplir con nuestras responsabilidades no solo hay una cuestión kármica a saldar, sino un aprendizaje, sino un brindarle al otro, abrirse hacia el otro y permitir el intercambio, ayudar a los demás y contemplar entonces la vida subyacente, que nos es común. O sea, es imposible evolucionar, sobre todo en la era de Acuario, si no cumplimos con nuestras responsabilidades y si nos queremos aislar en una montaña. De hecho, ni en la era de Piscis eso era viable, porque solamente se recluían cuando ya kármicamente podían hacerlo, y kármicamente lo podían hacer cuando cumplieron con sus responsabilidades. Y de hecho, muchos de ellos volvían después de sus reclusiones y de conseguir cierto nivel espiritual a servir a sus hermanos, como Jesús cuando fue al desierto o cuando iba a la montaña, siempre bajaba después a dar los sermones y a curar. O sea, ni siquiera fue tan estricto, y los que fueron estrictos básicamente fueron por ignorantes, en general, ¿no? Salvo alguna que otra ocasión. Yo no creo que se hayan liberado demasiados desde la reclusión en ninguna época,
porque estarían negando su responsabilidad kármica, su lugar en la sociedad, su lugar en la vida una, y todo lo que se niega te condiciona. Entonces no creo que aún con, si se quiere, con una tendencia más mística en el pasado haya sido el camino ese. Al contrario, el mismo Buda, que deja a su familia y lo llama al hijo Raju, o sea, como la traducción sería como condicionamiento, una cosa así, porque había una responsabilidad que cumplir ahí, lo deja sabiendo que no le iba a faltar nada, vuelve a su hogar y a su mujer y a su hijo le da la doctrina. Así que yo no creo que en ninguna época con de la humanidad, más allá de las especialidades energéticas, realmente se haya podido uno liberar y trascender el karma y alcanzar la cuarta iniciación, el universo maestro sabiduría, sin servir a la vida, sin estar en esta conciencia de unidad. Es verdad que muchos yogis avanzados pueden en cualquier lugar del mundo estar sirviendo a todos, ¿no? Porque ahí ya trascienden el cuerpo y están en conciencia unidad y haciendo trabajo en los planos internos o energéticos a todo el planeta. Pero no es desde el aislamiento, sino el cuerpo físico está aislado, pero en conciencia ellos están integrados al todo. Que esto está bueno tenerlo presente, porque a veces pensamos que el aislamiento es llevar mi cuerpo a otro lado y entonces ahí puedo hacer mi trabajo para mí mismo y entonces evoluciono. Así no vamos a evolucionar, porque no existe la separatividad. Entonces, si algún verdadero maestro está físicamente aislado, en conciencia está integrado con toda la sociedad y está haciendo su trabajo de los planos internos, incluyendo a todos. Eso me parece que también habría que destacar, y en nuestro nivel, que no corresponde, en el lugar donde el karma nos trajo, que el karma siempre es la buena ley, como se dijo, y busca que crezcamos y que expandamos nuestra conciencia, cumplir con nuestras responsabilidades. No podemos evadirnos de eso porque estaríamos generando una carga mucho más pesada y posponiendo, llevando a futuro cuestiones que podrían ya saldarse ahora, y aprendizajes que vienen con esos vínculos que estaríamos perdiendo. Entonces nuestro campo de evolución es la sociedad, sobre todo en la era de Acuario. Y otra cosa para destacar es que el tema de la acción y la inacción hay mucho para decir. Krishna también lo toca en el Bhagavad Gita, y él le dice que nosotros no podemos obviar la acción, o sea que aunque no hagamos, el no hacer es una acción también. La omisión es una acción, y el pecado de omisión es todavía más duro, por decirlo de un modo, que hacer y equivocarse, porque si yo hago y me equivoco, por lo menos me doy cuenta en ese proceso de retroalimentación a aprender. Si yo no hago y pierdo la oportunidad, me pierdo la oportunidad de aprendizaje, o sea, y aún el no hacer es también una acción, genera su consecuencia. Entonces, nosotros en el Kurukshetra en que estamos, en el plano, en la evolución de los tres mundos, somos seres que accionamos. Aún desde la omisión estamos haciendo. Y como dice Krishna, nosotros tenemos derecho a la acción, pero no a los resultados. O sea, los que nos restringen no es el acto, sino el apego al fruto de la acción. Y como bien dijo Ale, y también comenté yo recién, los yogis pueden parecer que no están haciendo nada, pero internamente están trabajando mucho. De hecho, cuando duermen también lo hacen, no solo que cuando se aíslan. Y también la acción y la inacción y la inacción en la acción tiene que ver con que si yo hago y me creo el hacedor, en realidad mi acto me condiciona porque surge de un centro egoísta. Pero si yo hago y no me creo el hacedor y no me apego al fruto de la acción, internamente hay inacción por más allá que esté haciendo algo. Porque no hay un aferramiento a ese acto. Entonces hay una inacción interna en una acción externa, ¿no? Entonces esa es la acción liberadora, la que está en la bienaventuranza. No es la omisión, que es una inacción externa, pero por esperar un fruto, vaya a saber por qué, interno, que es supuestamente alcanzar algún estado de conciencia superior. Entonces hay que tener en cuenta bien estas cosas, y lo que se propone es la acción recta, cuando corresponde, de la manera que corresponde, en la medida que corresponde, a quien corresponde, por eso el discernimiento como base, y el servicio entendiéndolo como un instinto del alma, y
e internamente la inacción, el no apego al fruto de la acción, para que la vida, sin coloreo personal, fluya como tiene que fluir en la actividad que tiene que fluir. Algo para agregar, que había dicho que el místico cristiano, que es el místico de la era de Piscis, no sé, con ideas arcaicas, rechazaba a la mujer. Cuando rechaza para no tentarse, ¿no? Cuando rechaza a la mujer, está rechazando su principio femenino en él mismo. ¿Y qué es el principio femenino en uno mismo? Es el amor, la dulzura, el éxtasis, la admiración, ¿no es cierto? El placer, ciertos conceptos que todos tenemos que vivir. Uno puede ser discípulo y no por eso se tiene que privar del 100% de las cosas, tiene que sufrir. La vida no es sufrimiento, la vida tiene que ser alegría. ¿Cierto? Y el sentimiento de alegría está dentro del principio femenino que vive en uno mismo. Por eso también cuando habla de principios de excluir, no. En la exclusión es separar también el principio masculino y el principio femenino en uno mismo. Y eso justamente es la máxima equivocación. Por eso el maestro de compasión es el maestro que incluye, tiene que incluir en sí mismo en forma equilibrada, moderada, el principio femenino y el principio masculino en sí, para lograr esos sentimientos de admiración, sentimientos, como dije, de belleza, de dulzura, de amor, que corresponden a un verdadero discípulo iniciado. Tal cual, es el principio de Venus, la capacidad de disfrute también, el abrirse al vínculo, para que algo nuevo también ingrese, para que haya siempre ese intercambio de renovación y creatividad. Entonces, como vos decís, y esto lo plantea también el maestro CBB, nosotros tenemos que trabajar con Saturno, que sería como más masculino, más disciplinario en un comienzo. ¿Pero para qué? Para ordenar la personalidad y que nos podamos abrir a lo nuevo, al disfrute, al amor, y no que quedemos en el egoísmo. Entonces, para abrirnos al principio de Venus, que es el próximo nivel que plantea el maestro CBB, y de ahí trascender la ilusión de la muerte, tenemos que incorporar lo femenino en nosotros, lo femenino y masculino tienen que equilibrarse, y que nazca el Cristo, que es el divino andrógeno, para eventualmente dar el próximo paso, y en la conciencia de Júpiter, expandirnos inclusivamente. Entonces, no se puede ni rechazar lo masculino, no se puede rechazar lo femenino. De hecho, el Manú, en su proyecto de evolutivo de la sociedad, propone el matrimonio y las responsabilidades conyugales de pareja, o las responsabilidades familiares, o con la madre, o con los padres, o con los hijos, para que maduremos, incorporemos aprendizaje, equilibremos las energías positivas y negativas en nosotros, es decir, lo masculino en nosotros y lo femenino en nosotros, y así nazca el Cristo, y madure el Cristo y se vuelva del Cristo bebé en la primera iniciación, en un Cristo crecido en su plena estatura en la quinta iniciación. Entonces, toda la escuela de la tierra está diagramada para eso, no puedo evadir. Es una falta del Espíritu Santo de quererme evadir de las experiencias que me trae la vida, la materia, los vínculos. O sea, es no hacer bien la tarea, y no, al contrario, en vez de sumar, restar. No es por ese lado. Es estando donde nos corresponde y cumpliendo con nuestras responsabilidades de la mejor manera, y así aprendiendo y colaborando para que el plan se manifieste. Sí, también podemos recordar en este momento que en realidad desde el punto de vista del alma no tiene sexo, digamos, lo que tiene sexo es la personalidad. Nosotros transitoriamente estamos identificados con una personalidad masculino o femenino, pero internamente somos andróginos, digamos. El divino, nuestro ser divino interno es andrógino, no es ni masculino ni femenino, sino es una síntesis. O sea, la diferenciación de sexo se produce en este plano físico, pero no en los planos internos superiores. Ahí también uno se da cuenta lo tan parcializado y sesgado que está estar encarnado en un cuerpo con una sexualidad, ¿no? Y uno, sí, se cree masculino, se cree femenino, pero porque está transitoriamente identificado con un cuerpo. Más allá de por ahí después los temas que ahora están en boga, del tema de con qué sexo uno se está identificado, ¿no? Pero concretamente uno se identifica con un sexo en particular, generalmente por el cuerpo que tiene. Y eso uno toma conciencia en realidad de cuán metido en la materia y cuán identificado con el cuerpo uno está, ¿no? Que se percibe de esa manera. Tal cual. Tal cual, no sé si alguien quiere compartir alguna reflexión, hacer una consulta para hacer un feedback, un intercambio entre todos.
aprovechemos. Algo que no se haya entendido, algo que se quieran profundizar. No se queden con cosas para compartir, que nos nutrimos todos, ¿no? del intercambio. Es parte del servicio también. Ahora, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta. En determinados estadios de conciencia se integra el masculino o el femenino, dependiendo del sexo de la personalidad, y ya no hay objetos de deseo afuera para a nivel material o a nivel, ponele, de pareja. Tal cual, de hecho ese es el objetivo por lo que el Manú nos pone a evolucionar en familias, para que lo masculino, si somos una mujer, lo masculino en ella se equilibre a partir del vínculo con el marido y nazca el divino andrógeno, y eventualmente entonces trasciende ese nivel de aprendizaje. Claro. Que puede después ser un ejemplo para los demás, como muchos maestros, como por ejemplo Kumar, o no sé, o la Lahiri Mahasaya, que en el contexto de la familia les muestra al resto de la sociedad que también se puede llegar a la realización. Perfecto, pero ellos ya no necesitarían esa experiencia porque ya equilibraron sus fuerzas, sus energías, porque ya la tuvieron en vidas pasadas, ¿no? Y es un poco estas reglas que pone el Manú para facilitar nuestra evolución. Que también Hume las toca, ¿no? Como a partir del vínculo con la otra polaridad equilibramos las dos polaridades en nosotros, que es el verdadero tantra, ¿no? Claro. Sí, sí, está bien. Gracias. No, por favor. Acá no sé quién comentó algo. Me tengo que retirar. Ah, bueno. Chao, Marcela. Y acá otra gente más que retirar. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Si no, ya estamos en horario como para hacer el cierre. ¿Alguna reflexión que quieran compartir? ¿Otra consulta? Sí, se me ocurre ahora. Dale. Capaz que a mí nunca me queda claro el concepto de amor, ¿no? Porque uno quizás lo mide desde el plano en que uno está funcionando acá, ¿no? Siempre me queda la duda que es el amor a nivel espiritual, porque no es el amor que nosotros... Porque, bueno, en este plano es muy difícil amar incondicionalmente a todo el mundo, ¿no? Entonces, en el plano superior, ¿qué sería el amor? Sería esto, Nosotros... inclusión, ¿no? Sí, nosotros, ¿te acordás que vos estás los miércoles leyendo con nosotros el libro de Sí, Hércules? pero es tanta info que a veces se me... El miércoles pasado estábamos viendo, Sí. ¿se acuerdan la cruz? Que después derivó en Sí, el mandala ese el símbolo de sí, con los perfección. hemisferios. Y Sí, que en el con los centro 4 teníamos la unidad. O sea, el amor Sí, deriva de la vivencia de la unidad, de la experiencia de la unidad. Si no, no es amor. Por claro, lo tanto, como nosotros no vivenciamos la unidad, lo que llamamos amor en realidad no es el verdadero amor, porque tiene que ver con, claro. como dijo Ale, tiene comienzo, tiene fin, a veces después nos terminamos distanciando y somos indiferentes, incluso hasta terminamos odiándonos, lo cual implica que no es el verdadero amor. El verdadero amor, como bien dijiste, es inclusivo porque tiene como Inclusivo, base la unidad subyacente. La claro. unidad de la vida. Entonces, para experimentar el verdadero amor, que yo no definiría como amor espiritual o amor de otra cosa, porque ya es, si no Sí. es amor, no es inclusivo, no separa ni en espíritu ni en materia, o sea, es amor, tiene que ver con la experiencia directa de la unidad. Ese es ahí entonces podremos entender, vivenciar el amor. Mientras tanto estamos aprendiendo, entonces son afectos, son cariños, pero no lo llamaría verdadero amor. Bárbaro. Hasta que no vivenciemos la unidad, ¿no? Sí. Bueno. Vivenciar, Ale. una pregunta. Sí, dale, por favor. Vivenciar, llegar a sentir la unidad o vivenciar la unidad, es por medio de la práctica. O sea, llegar a sentir el amor inconscientemente o por medio de prácticas conscientes llegar al amor. A ver, yo creo, voy a dar mi punto de vista, que si la unidad es lo real,
el amor es lo que esencialmente somos. Por eso Saibaba decía encarnaciones del amor, porque él reconocía nuestra naturaleza. Como nosotros estamos a nuestra naturaleza esencial, la estamos tapando, rellenando, con un montón de velos, ¿no? Que son los cuerpos y la sustancia con la que están constituidos nuestros cuerpos. Para reconocer esa verdad, esa unidad y ese amor, tendríamos que entonces interiorizarnos y darnos cuenta de nuestra esencia, reconocernos a nosotros mismos. O sea, saber quiénes somos, el autoconocimiento. Entonces, todo el proceso de autoconocimiento es lo que nos marcan las enseñanzas. Estudio de las escrituras sagradas y su aplicación, estudio de uno mismo, a través de la autoobservación, la meditación, como el vértice más alto del triángulo, la meditación de instante en instante sería digamos, el éxtasis de la meditación, y si no, el alineamiento diario, a la mañana y a la tarde, o a la noche, y el servicio, esa acción inteligente en función de las necesidades del otro, teniendo en cuenta tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese triángulo nosotros tenemos las herramientas para trabajar hacia adentro y hacia afuera, porque después descubrimos que no hay adentro y hay afuera, y interiorizarnos cada vez más en el autoconocimiento, y ver si efectivamente somos esa encarnación del amor, que es la que como nos llamaba Saibaba, ¿no? Claro, la comprensión del estadio de conciencia del otro en el camino, es un poco lo que vos dijiste. Y ese proceso o sea, esas tres herramientas nos llevan en un proceso de autoconocimiento, de un feedback continuo, de dar y recibir. Ahí está involucrado el karma, todas las leyes cósmicas. Entonces ahí se empieza el juego a poner lindo y a mostrarnos lo que somos y a expandir nuestra conciencia, en realidad a reconocer nuestra conciencia esencial. Decimos expandir en tiempo y espacio, que parecería que vamos creciendo. De un punto de vista parece que vamos creciendo, pero un punto de vista más profundo es lo que somos, al reconocer lo que somos, esa esencia, esa unidad. Así que es un lindo juego. Está bueno. Tiene sus cosas, ¿no? A veces esas patadas que nos dan y demás, y quedamos. Sí. Pero creo que me parece que lo elegimos, y si lo elegimos será para disfrutarlo y para tener un objetivo. Bueno, ahora hay distintos maestros que empiezan a revelar el propósito, el plan para el Acuario, y parece que está bueno. Hoy estamos leyendo un libro de Saint Germain, a través de Lucy Sitterkraus, no me acuerdo exactamente el nombre, que cuenta un poco el propósito y el plan para esta era, que lo compartimos en algunos grupos, y está bueno, está bueno. Lo que propone también el maestro tibetano, cuando habla de lo que va a venir en esta era. Así que estamos entrando en una era de oportunidad. Así que, acordate que ese libro habla mucho de la autoiniciación. claro, esa autoiniciación es el autoconocimiento, es eso, es reconocerse en esencia lo que somos, es esa unidad. Entonces, desde la unidad, todo lo demás les es dado, el amor, la sabiduría, porque si no vivimos la unidad, la sabiduría es fragmentada, entonces no es sabiduría. Si no vivimos la unidad, el amor no es inclusivo, entonces no es amor. Por eso el reconocernos tal cual son es ver el denominador en común, esa síntesis de la que habla ahora el maestro Sibi, y desde ahí entonces todo lo demás se da por añadidura. Y rápidamente, bueno, relacionando lo que decís vos, Eva, de que somos esencialmente amor, bueno, justamente hoy hablamos de que el sendero, la doctrina del corazón es tamizar, es decir, tenemos que expulsar todo aquello que no somos, para que quede solamente la esencia del amor que somos, en verdad. Por eso se habla que el trabajo, más que incorporar, es sacarse. Es, desprenderse de lo irreal para que lo real brille. Claro. Y ese es también un poco entender el proceso de autoconocimiento o de autoiniciación, como lo queramos llamar. Acá hay alguien hizo un comentario, no sé qué dijo. ¿En qué horario se estudia el libro Saint Germain? ¿En qué ámbito? No, lo estamos leyendo nosotros por nuestra cuenta, pero es un libro que me parece tan bueno, que lo voy a proponer al grupo más adelante cuando terminemos esta serie de 3 libros, que me parece excelente. Igualmente en España, un grupo en España lo están leyendo, los miércoles cada 15 días. Bueno, ahí está, yo no tengo los sí, la naturaleza del alma. Sí, ese libro me parece excelente.
Sí, muy bueno. Y habría que trabajarlo grupalmente porque hasta es práctico, trae ejercicios o cuestiones a hacer para cada semana con los rayos, te va llevando muy bueno, la verdad me parece muy bueno. Pero bueno, para más adelante en este espacio. Bueno, gente, no sé si alguna última reflexión o última consulta y si no hacemos el cierre. Vamos en el horario ya. Bueno, Ale, hacemos el cierre. Vamos a cierre entonces. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones, lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Imitamos 3 veces la palabra sagrada Om en minuto. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu.
Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y una respiración suave y profunda. Inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Namaste, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto vía el grupo. Si alguno no está en el grupo de WhatsApp y si quiere sumar nos avisa. Ahí vamos a seguir en la semana compartiendo material vinculado a la lectura y de los comentarios. Y son invitados a todas las actividades vía la grilla que también se comparte en los grupos a sumarse y a seguir en contacto. Bueno, gente, gracias Alex, gracias a todos, bendiciones. Gracias a Que todos. muy bien.